Hubo una época en donde quedar campeón con puro mexicano no era un sueño, un deseo o incluso una fantasía, era una realidad. El rebaño sagrado, campeón del fútbol mexicano. Y no solo era levantar el trofeo, eran las formas. En una final bien recordada, con estrellas en todas las líneas, desde el arco, la defensa, pasando por el medio campo, llegando hasta los delanteros. ¡Jo, jo, 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 jo! Esta Navidad va a ser rojiblanca. Hubo una época en la que las Chivas eran la base de la selección mexicana, y no de cualquier selección, del Tri de la Volpe, el Maza, Osvaldo, Ramoncito, Pineda y Omar Bravo. El centenario del Club Deportivo Guadalajara se festejaba con un título, con un entrenador que desde niño mamó, respiró y transpiró estos colores. El club más mexicano de todos, que en esos momentos contaba con los mejores mexicanos. Todos en aquel entonces querían jugar para el Chepo, para Vergara, para el rebaño sagrado. Repasemos el icónico campeonato de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Apertura 2006. 1997, el último campeonato que habían festejado, de la mano del Tuca Ferretti, las Super Chivas. A partir de esa 10ª estrella, sequía. Perdieron 2 finales, una con los Rayos del Necaxa, la segunda que a la fecha se siguen lamentando, en penales contra los Pumas de Hugo Sánchez. Jorge Vergara los había adquirido y su nuevo presidente le prometía a la hinchada rojiblanca títulos, grandeza, a lo que estaban acostumbrados, a lo que tenían que acostumbrarse. Llegó en el 2002 y esas promesas se estaban tornando en palabrería. Sí, eran fuertes, eran temidos constantemente en liguillas, pero el título estaba aún pendiente. Después de caer en la final con Pumas, se marchó el entrenador holandés Hans Westerhof, dejándole el puesto a un hombre de casa, al maestro Benjamín Galindo. Él tomaba una gran base de jugadores, la mayoría de ellos aún muy jóvenes y con mucho futuro. Maza Rodríguez, de 23 años, Omar Bravo, 24, Venado Medina, 21, Héctor Reynoso, 24, Bofo Bautista, 25, y los líderes, los de experiencia, Ramoncito Morales, Paco Palencia, Osvaldo Sánchez. De inmediato los clasificaba a la Copa Libertadores y fue aquí donde se formó este grupo de mexicanos de hierro. Una participación histórica. Pasaron de su grupo como líderes. Tumbaron en los octavos de final al Pachuca, que se había reforzado con todo. Trajeron al Pony Ruiz, a Darío Verón, a Saturnino Cardoso. Ellos sin problemas los despacharon y en los cuartos de final, el momento que cambió el destino de las Chivas. Boca Juniors, ese imborrable 4-0 en el Jalisco, en donde el Bofo Bautista se consagró como estrella rojiblanca, con un golazo que apagó los sueños de la potencia argentina, cuidando su resultado en la Bombonera, un empate que dejó de todo, patadas y principalmente agresiones. Palermo desenfrenado intentando golpear al Bofo, él cubriéndose, y aunque salía expulsado, los hinchas del rebaño festejaban esto. Humillaron a uno de los más grandes de Sudamérica. Salía Bautista escoltado por seguridad, aunque esto no paró la vergüenza de los xeneises. El entrenador le escupía al Bofo, un aficionado lo golpeaba. Marcaban un precedente de no saber perder, y las Chivas un precedente de cómo con 11 mexicanos sí se podía. No solo ganar, sino que humillar a 11 potencias argentinas. 4-0 ganando a Boca Juniors y en las semifinales cayendo con el Atlético Paranaense, quedándose a un solo paso de la gran final. Una participación icónica para los equipos aztecas. La Volpe empezaba a llamar a todos estos jóvenes mexicanos y convertirlos en la base para su selección. Y así es como llega el 2006. A la mitad del primer torneo nombraban como entrenador a José Manuel El Chepo de la Torre. Se estuvo preparando como auxiliar de un grande, de Leo Benhacker, pero esto lo hizo en el América, en el odiado rival. Aunque si había alguien o alguna familia chiva en todo este país, esos eran los de la Torre. Hijo de don Javier, del ingeniero, del artífice del campeonísimo, el entrenador de ese legendario cuadro que hizo grande al Guadalajara. Hermano de Néstor, exjugador Chiva. Primo del Yayo, también exjugador Chiva. Y él, el propio Chepo, también exjugador Chiva. Así que desde que nació, Chivas. Cuando fue niño, Chivas. Cuando creció, Chivas. Cuando se formó como jugador y cuando debutó, Chivas. Todo fue Chivas para él. Así que a pesar de que su formación como entrenador se dio con los azulcremas,
tarde o temprano tendría que dirigir al club de su vida, al club de sus amores. Don Jorge Vergara apostaba por él cuando el Chepo solamente tenía 40 años. Su primera oportunidad como entrenador, un reto grande, con una responsabilidad gigante, porque era el peso histórico de ser los más grandes, el peso de que este año era el año del centenario, festejaban sus 100 de existir, aparte porque era una talentosa generación de jugadores, porque habían llegado a unas semifinales de Libertadores y porque ahora jugarían de nueva cuenta esta copa. Un reto mayúsculo y desde el arranque se notaba la diferencia. Había llegado alguien diferente. Le ganaron al Sao Paulo, que venía de ser campeón. Vencieron al actual rey de Sudamérica en el Jalisco con goles, claro, del Bofo y de Omar Bravo. Viajaron a Brasil y también allá le ganaron al Sao Paulo, siendo este un triunfo más que histórico. 19 años tenía sin perder este equipo en casa en la Libertadores. La racha se las tumbaba el rebaño. Llegaron nuevamente hasta las semifinales en la Libertadores y lo mismo en el torneo local a pesar de que los tomaba a media campaña. Semifinales de Liga MX, arranque fenomenal y así llegaba el Mundial de Alemania. La Volpe se llevó a 6 del Chiverío, fue el equipo del que más jugadores convocó. Osvaldo, Salcido, Ramoncito, Pineda, Omar Bravo, Maza, Rodríguez y todos jugando. La base de la selección eran ellos. Tuvieron una destacada participación por el funcionamiento. Se logró lo mismo de siempre. Los octavos de final perdieron con Argentina, pero dejaban gratas sensaciones en los mexicanos y también en los europeos. Ronald Koeman, el entrenador del PSV, se fijaba en Salcido y se lo llevaba para Holanda. Osvaldo sufrió días antes de la Copa el fallecimiento de su padre. Le dedicó su participación y fue una de las figuras. Omar Bravo, el de su abuela. Le dedicó su participación y convirtió 2 tantos. Así que con sensibles pérdidas en sus familias y con un Salcido que desde Europa los apoyaría, llega el momento de iniciar el Apertura 2006. Su debut en contra del Toluca, del Diablo, los siempre fuertes, los siempre poderosos choriceros, con Cristante, Ciña, Marioni, Vicente Sánchez, Paulo da Silva. Equipazazazo, se metieron al infierno, perdían 1-0 en el inicio del torneo. Les costó bastante trabajo dentro de las primeras jornadas hasta que llegaba el 9. Cada que marcaba, las Chivas ganaban. 2 al Santos Laguna. En la jornada 7, un partido bastante especial. Recibieron al Necaxa, festín rojiblanco. 2 goles más de Omar Bravo. 1 del Venado Medina, 3-0. Tenían liquidados a los Rayos y el Chepo decidía hacer un cambio bastante trascendente. A la cancha con el número 45, Javier Hernández Balcázar. Debutaba al hijo del Chícharo, al nieto de una leyenda, de Tomás Balcázar. Entraba por Omar Bravo al minuto 81 y al 87 recorte para perfilarse a su diestra y para adentro. 6 minutos desde que debutó, solo 6 minutos y el Chicharito se estrenaba como goleador. Se estrenaba como jugador, solamente 18 años de edad. Le salía la jugada al Chepo, confianza en los jovencitos, respuesta de los jovencitos. Triunfo aplastante del rebaño 4-0. A partir de ahí se mostraban sólidos, fuertes en su juego, mas no en cuanto a puntos. Rondando a media tabla, a veces dentro de la liguilla, a veces fuera de ella. Cruz Azul, Pumas, Toluca y América en la punta. Pasaba la mitad del torneo y venía el Clásico Nacional. Se jugaría en el Jalisco y aunque tuvieran la base de la selección, como favorito partía el AVE. Ellos podrían convertirse en los superlíderes si ganaban. Ochoa, Cuervo Rojas, Duilio Davino, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco y el matador Salvador Cabañas. Partido apretado, parejo como siempre, y ante la paridad, la tensión, el nervio, siempre aparece el número 100, el más chiva de todos, el de los momentos importantes. Zapatazo de 3 dedos lejano del Bofo, golazo para abrir el marcador. Se quitaba el zapato y lo enseñaba al Jalisco. Ventaja rojiblanca y 1 minuto más tarde, golazazazo del Venado Medina. Golazazazo, explosivo como él solo. A perfil cambiado, de banda derecha recortando a Davino y con la zurda al ángulo de Ochoa. Golazo del número 10. 2-0 ganaba el rebaño, 2-0 se llevaban el clásico las Chivas. A las siguientes semanas, el otro clásico, el Tapatío. Atlas dirigido por Rubén Omar Romano y con una buena base de futbolistas que terminarían triunfando. Andrés Guardado,
Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo. Los rojinegros en esos momentos también llegaban a las liguillas. No eran los débiles que hoy conocemos, pues también para ellos tuvieron fiesta. El primero de cabeza de Omar Bravo. El segundo combinación del Bofo, definición del Venado. Y el que mataba, otro del Venado. 3-0, humillante a los zorros. Terminaba el torneo regular y lo hacían en octavo puesto, que así de arranque suena fatal, suena incongruente para lo mucho que les he estado vendiendo a este equipo. Pero esta Liga MX era prime, era top, era extremadamente pareja. Chivas hizo 26 puntos, el líder, Cruz Azul 30. Es decir, que entre el primero y octavo lugar, solo 4 puntos de diferencia. Favoritos de cara a la liguilla, muchos, de entre los que sin duda destacaban, ellos. Por esas figuras de la selección que ya les había mencionado y los que durante la campaña regular fueron estrellas. En específico, el Venado, el Bofo, Omar. Pero también Johnny Magallón se empezaba a poner en el radar de la selección. Héctor Reynoso o el Pato Araujo. Era tan bueno el plantel que tenían incluso en la banca a otros cuantos que fueron convocados durante mucho tiempo con el Tri. A Manuel Sol o al Chato Rodríguez. Equipazazazo. Y ya saben cómo es nuestra bendita Liga MX, que ha atravesado inmensos e intensos cambios de formato. Pues en esos momentos, en el 2006, existía el repechaje. Y como el rebaño fue octavo, tendría que jugar una ronda previa esperando el meterse a la liguilla. Primer prueba, Veracruz, y fue un reto sencillito para los del Chepo. 2-1 ganaron en el Pirata Fuente, 4-0 en el Jalisco. Venado, Bofo, los de siempre, a los cuartos de final. Este video es patrocinado por Steak. Si quieres mostrar tu apoyo a este canal, regístrate en la mejor casa, con la que iremos todos al Mundial. Tienes un código promocional, Padigol, con el cual al jugar 400 pesos te dan otros 400. Te dejo el link en la descripción. Y aquí empieza lo que desde mi punto de vista es una de las liguillas más perfectas, más complejas que existen, y por esto le sumo un valor agregado a este icónico campeonato. Primero enfrentando al superlíder, a la máquina. Conejo Pérez, Gerardo Torrado, Miguel Sabá, Salvador Carmona, Joel Wiki y la joya de la corona, el Chelito Delgado. Otro equipazazazo. Pero este rebaño volaba. Con la zurda, Ramoncito la ponía a segundo palo y al borde de la línea Omar Bravo la mandaba para adentro. Explotaba el Jalisco y Osvaldo. Y con una especie de chilena, el Bofo para adentro. Se quitaba el tachón rojo y a las gradas. 2-0 se llevaban una grandísima ventaja al azul. Y aunque allá opuso resistencia a la máquina, Ramoncito se mandó un doblete para eliminar a los superlíderes. Se cargaban al Cruz Azul del Chelito Delgado. Se metían a las semifinales, el camino apenas empezaba. Con mucha nostalgia se recuerdan estos momentos. Les estaba saliendo todo. Semifinales el torneo pasado en Liga. Semifinales de Libertadores en este 2006. También semifinales de Libertadores un año antes con ese 4-0 a Boca. Eran el equipo de moda, los más destacados en donde todos los mexicanos querían jugar. Tenían sus inmensas particularidades, como la del Bofo, que portaba el 100 en la espalda para conmemorar el centenario, que usaba 2 zapatos de distintos colores, que decía Bofo My Angel en su camiseta, sus guantes, un personaje único, un líder e ídolo como Osvaldo, uno de los más rápidos y habilidosos, Venado, un auténtico killer como Omar Bravo. Perdieron a Salcido, pero ahora la saga central la comandaba el Maza Rodríguez, el cual parecía una excepción a la regla. A los mexicanos siempre se nos ha reconocido de bajitos, de chaparros, pues él midiendo 1.92 con físico de basquetbolista. La zurda de Ramoncito, todo sumaba para tener un equipo perfecto. E insisto, y aunque es obvio porque todos lo sabemos, era con puro mexicano. El mejor equipo de la Liga MX no era el que tuviera más extranjeros, el que invirtiera más o el que llevara más años con un mismo entrenador. Era el que tenía puros nacidos en este territorio. Y aunque por lógica pensáramos que existía un grupo tremendo, una unión muy marcada, en estas Chivas no era el caso. Era un equipo que tenía muchos puntos de vista hacia objetivos diferentes. No era el grupo más unido en cuestión de que todos se llevaban bien con todos. No es que no estuviera unido, el equipo tenía demasiados jugadores con personalidad.
de repente no había mucha comunión en formas de pensar de uno y otro. Pero esto no era necesario. En una sociedad, en un trabajo, en un conjunto, no se necesitan ser todos amiguitos, salir todos juntos de fiesta o ser compadres. Lo que se necesita es entenderse, saber comunicarse, empujarse, apoyarse para ser complementarios. Y esto el Chepo de la Torre lo entendía perfecto. Si quieren, fuera del campo no se hablen, que los egos manden, pero adentro de la cancha se acaba todo y son el rebaño. Son las Chivas, no son Bofo, Omar, Venado, representan a un club y un club que buscaba solo un objetivo, la 11. Semifinales, América. Clásico nacional en las semis por un boleto a la gran final. La primera era para el Bofo y el gringo Castro bajaba Bautista. Chiquimarco señalaba penal. Tomaba la pelota el privilegiado zurdo, el gran Ramoncito. Morales, gol. Cruzaba Paco Memo y para adentro. 1-0 el rebaño. Todas las ocasiones eran rojiblancas. El Bofo ponía un bombón para Omar y era el segundo. Golazo de Omar Bravo. Centro perfecto, remate perfecto. El Jalisco retumbaba en la ida de las semifinales para los locales. Cabañas tuvo de frente el descuento, lo dejaba ir. El Chepo decidía prescindir del Bofo, darle descanso, pero a él no le pareció ni poquito. Le reclamaba al entrenador, perdía la cabeza, Ramoncito lo tuvo que calmar. Y tras el calor de los gritos, penal para las Águilas. Podrían tener gol de visitante que los dejaría con un muy buen resultado para el Azteca. Cabañas contra Osvaldo. El arquero mexicano aplaudía, lo mareaba y conseguía su cometido. Atajadón de Osvaldo. Al frente efectivos los delanteros, atrás el portero San Osvaldo. Al 87 le detuvo ese penal al killer paraguayo, 2-0 para viajar a la Ciudad de México. El América tuvo muchas ocasiones. Woso y el Temo se perdieron varias, o bien siempre las detuvo Osvaldo. Lo mismo del otro lado, Ochoa impidió la humillación. El poste salvó a los de Vergara, una y otra ocasión para los de Coapa, nunca el gol. Se acababa el tiempo y se aproximaba la clasificación, la gran final a la vista. Sufriendo, agonizando, pero como tiene que ser, es un clásico. Es un juego que va más allá de solo el fútbol, cada vez más cerca de instalarse en el último partido del campeonato. Y con los 90 minutos cumplidos, con el 0-0 en esta vuelta, el 2-0 global, se oficializaba la clasificación, el triunfo. El América eliminado, el rebaño a la gran final de la Apertura 2006. Como les decía, para mí esta podría ser la liguilla perfecta, porque tumbaron en los cuartos de final al superlíder, al favorito y que aparte es un grande, al Cruz Azul. En las semis a su odiado rival, al América cerrando en su casa. Y ahora en la final tendrían que ganarle al equipo de época, al Diablo, al Toluca y claro, cerrando en casa de los choriceros. 1998, Toluca campeón. 99, Toluca campeón. 2000, Toluca campeón. 2000, Toluca subcampeón. 2002, Toluca campeón. 2005, Toluca campeón. Ahora en el 2006, de vuelta en la final. Esta era su séptima final. Séptima final en este corto periodo de tiempo. 5 títulos en solamente 6 años. El equipo de época. Ya sin Cardoso, pero no había problema. Tenían al líder de goleo, Bruno Marioni, Cristante al arco, Paulo da Silva en defensa, Ciña, Vicente Sánchez, un cuadro más que top. Los mejores de esta década en contra de los mejores de la actualidad, Chivas contra Toluca. Gran final merecida y esperada, que aparte tenía un sabor especial. Del lado del rebaño, el número 11, Ramón Morales Higuera. Del lado del Diablo, número 18, Carlos Adrián Morales Higuera. 2 hermanos viéndose las caras el uno al otro. Los padres con el corazón dividido. La 11ª estrella para el Chiverío, la 9ª para el conjunto escarlata. Dentro del vestidor la comunión no era la ideal. Esos reclamos del Bofo al Chepo en las semis volvían a averiar la relación. Existían distintos grupitos, pero todos sabían y entendían el objetivo: festejar como se debe el centenario. Cumplirle a Vergara el sueño de hacer a su equipo campeón, traerle alegría a las decenas de millones de mexicanos que apoyaban al más popular del país.
Honrar a Salcido, que desde Holanda los apoyaba, y también a los familiares de los jugadores que en recientes fechas partieron. El padre de Osvaldo, la abuela de Omar, la madre del Bofo. Llegamos así al mes de diciembre del 2006, fechas navideñas. Fue por esto que Adolfo, el número 100, lanzaba un comunicado. Jo, 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 jo. Esta Navidad va a ser rojiblanca. Partido de ida en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. Iniciaba la gran final del torneo Apertura. Omar Bravo tuvo la primera, amagaba a Cristante, le cometía penal, nada. Lo ignoraba el árbitro, dejaba la ocasión pasar. Probablemente se pudo ir expulsado el portero, nada. El Chepo enfurecía, se mantenía el 0-0. El Toluca se crecía. Entre Marioni y Vicente generaban las primeras de peligro, mismas que no trascendieron a nada más. El partido se apagaba, se acercaban al medio tiempo y la justicia divina. Centro de Ramón, cabezazo perfecto de Omar Bravo, golazo. Cruzando todo el arco de Cristante, remate certero. 1-0, cortesía del ídolo, del mochiteco. Y entonces se crecía el rebaño. Estaban en su casa, entendían que era su torneo. Ellos eran los que tocaban el arco de sus rivales. Se la pasaban del lado de los choriceros, pero la falta de contundencia, de concretar las acciones, dejaba despierto al diablo. Y no hay nada más peligroso que eso. Ahora ellos tomaban la iniciativa. Marioni avisó con una volea, Marioni a la segunda anotó. Un centro de Vicente Sánchez para que solo la empujara. No perdonaran, no fueron mejores, no tuvieron más ocasiones. Chivas los dejó con vida. Chivas dejó ir muchas de peligro, Toluca no. Toluca sacaba el empate. Ellos tenían la experiencia, el colmillo. Ellos ya habían jugado muchas finales. Supieron manejar los tiempos y consiguieron sacar del Jalisco un valioso 1-1. Y eso buscaban, mantener la paridad en el resultado, dejar todo para la Bombonera, para ese campo en el que Cardoso fue campeón varias veces, en ese campo donde Cristante se había vestido de héroe unas cuantas más. El Chepo, Vergara y el aficionado Chivas salía furioso y frustrado. Se sentían robados porque ese penal que no señaló el colegiado condicionó toda la final. Viajarían al Estado de México no sin antes vivir un momento que hoy no podría existir. Don Jorge Vergara no se resistió, no contuvo su enojo y decidió llamarle a Gabriel Gómez, el árbitro central, para reclamarle. Señor Vergara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, nada más para expresarle una disculpa pública. La verdad es que ya viéndolo tranquilamente, la repetición de esa jugada tan polémica la cual ustedes reclaman, pues sí, efectivamente me doy cuenta de que tuve una equivocación. Muchísimas gracias, le voy a pasar tu mensaje al equipo. Lo que sí te puedo garantizar es que usted ha sentado un precedente en la historia de México, porque tener la humildad para reconocer y eso es corregir, así es que muchísimas gracias. Reconocía su error, admitía que se equivocó, aún así esto no servía de nada. Viajamos a Toluca, al 10 de diciembre del 2006, domingo, 12 del día, la Bombonera, el Nemesio 10. Osvaldo, Diego Martínez, Maza Rodríguez, Héctor Reynoso, Johnny Magallón, Pato Araujo, Gonzalo Pineda, Ramoncito Morales, Venado Medina, Adolfo Bautista y Omar Bravo. Así el 11 que mandaba José Manuel de la Torre. Arrancaba la gran final de vuelta, 1-1 en el global, a definirlo todo en este campo. Los que dominaban, controlaban, eran los rojiblancos. Toques de un lado a otro, un juego vistoso, pues la primera que tenía el diablo la definía. Centro de Vicente con la zurda, remate de Marioni, adentro. Otra vez Marioni. Te echaban al Pato Araujo, solito cabeceó Marioni, gol del Toluca. 1-0, terrible arranque para las Chivas, perdiendo y fuera de casa. Se les venía el mundo encima, luchaban por ese empate, por conseguir el empate, nada. Así se marchaban al descanso. Conociendo al Chepo, esperabas un regaño, unas palabras fuertes del Chepo, y creo que si dijo palabras fueron pocas. Hablamos más nosotros.
Volvían tras una motivación entre ellos, entre ese grupo de mexicanos que buscaba hacer historia, que quería coronarse con la 11. Le cometían una falta al Venado Medina y le quedaba perfecto a Ramoncito para mandar el centro con la zurda. Ramoncito la ponía en la olla, gol del Maza, remate del Maza adentro, 1 por 1, abanicó con la cabeza, la impactó con el hombro, la mandaba adentro. Se empataba el partido, se igualaba la final. Vergara, vestido de chiva, festejaba el que lo revivía. Y a partir de aquí en la Bombonera retumbaban más los gritos de los de Guadalajara que de los locales. La tarde se empezaba a pintar rojo y blanco. El Bofo la dejaba pasar, de 3 dedos mandaba a correr al Venado. Retrasó para Bautista y de primera golazo. Golazo del Bofo cruzando todo el arco de Cristante de zurda y el festejo. El llanto descontrolado. La dedicatoria a su madre, no lo creía el Bofo. El número 100, el más polémico de todos, el que aparecía siempre en los momentos importantes. El que generalmente tomaba un rol de villano ante los argentinos, los atlistas o los americanistas. Ahora se mostraba humano, vulnerable, se rompía. El Bofo se llevaba las manos a la cara y señalando al cielo con sus guantes, con sus tachos diferentes de color, con su talento descomunal, le dedicaba este gol a su madre. En donde nunca llevaba Cristante, ahí la puso. Y esto no era casualidad, así lo tenían preparado. Que yo agarro el balón y me giro, y normalmente hacía eso, ¿no? Cuando giraba, ya nos habíamos puesto de acuerdo tanto Omar y el Venado, que ellos picaran en diagonal y yo les mandaba los pases. En esa ocasión el Venado pica y le filtra un balón. Me quedó un poco largo. La agarra Bofo, pico hacia la banda, me la da. Luego llego, levanto la cabeza y veo que no hay nadie. Y veo que viene Bofo y se la toco. Yo en ese momento dije, la va a parar y va a centrar o no sé. ¡Bofo! El Diablo tuvo sus últimas acciones buscando volver. La defensa, comandada por el Maza, evitó el empate. Marioni ya no pudo. Osvaldo, con su colmillo largo y retorcido, agotaba el tiempo. Estaban a punto de conseguirlo. Un vestidor lleno de mexicanos, de talento, sí, de egos, pero también de convicción. Sabían lo que buscaban, luchaban por conseguirlo. Desde 1997 sin levantar un trofeo. Y tras el silbatazo final de Archundia se confirmaba el campeonato para el rebaño. El título rojiblanco, el Apertura 2006 es para las Chivas. Se fundían en abrazos, acorralaban al Chepo, lágrimas de la mayoría. Osvaldo cargaba junto al Bofo el trofeo de campeones. La estrella número 11 se bordaba con letras doradas, porque una cosa es ser campeón, otra muy distinta es hacer historia. Y ellos lograron combinar ambas, levantar el título y dejar una gran huella. Don Jorge Vergara cumplía su cometido, hacía campeón a su equipo. Desde el 2002 soñando con este momento. Tuvieron la final del 2004, en penales cayeron. Múltiples semifinales, resultados dignos de presumir en Libertadores, pero nunca esto. Tuvieron a un holandés, a una leyenda como Benjamín Galindo. Probaron de todas las formas, pero tenía que llegar uno de casa. Uno que entiende más que nadie lo que es el Club Deportivo Guadalajara. Tuvo que llegar un De la Torre y con el Chepo en menos de un año, la 11. En su centenario, en el aniversario número 100. En el mismo 2006 que perdieron varios jugadores a sus familiares. El Bofo a su madre, Bravo a su abuela, Osvaldo a su padre. En el mismo año que varios se quedaron frustrados por no recibir convocatoria al Mundial. En el mismo año que muchos rivales pensaban que eran débiles, porque con puro mexicano no se puede. Hicieron una liguilla perfecta y más complicada que nunca, entrando desde repechaje, venciendo al superlíder, al Cruz Azul. En semis a tu clásico rival, al América de Cabañas, Ochoa y Cuauhtémoc, y en la final al de época, al siempre potente Toluca, y aparte de todo en su casa, en el Nemesio 10, con el reconocimiento y abrazo entre hermanos, los Morales Higuera, con la lección de que un grupo no necesita ser amigo, carnal, compadre, necesitan ser complementarios, complemento, buscar y perseguir lo mismo, con la confirmación de que sí se puede con puro mexicano y haciendo historia. Ramoncito, Osvaldo, Omar Bravo, el Pato, el Venado, Maza, Reynoso, el Bofo, el Chepo,
Todos y cada uno de los integrantes dejaban huella, dejaban sus nombres grabados con letras doradas en los libros del rebaño, porque este 2006 es único. Esta apertura 2006 se festejó el título número 11 del Club Deportivo Guadalajara, del rebaño sagrado, de las Chivas Rayadas del Guadalajara.